I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Hey everybody, it's Nicole Byer here with some hot takes from Wayfair. A cozy corduroy sectional from Wayfair? Yeah, that's a hot take. Go on and add it to your cart and take it. A pink glam nightstand from Wayfair? Scalding hot take. Take it before I do. A mid-century modern cabinet from Wayfair that doubles as a wine bar? Do I have to say it? It's a hot take. Get it at wayfair.com and enjoy that free shipping too. Wayfair, every style, every home. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. El reino de Sarek y el último guardián. En las lejanas tierras de Sarek, un reino oculto entre montañas imponentes y bosques enigmáticos, existía una magia ancestral que protegía al pueblo desde tiempos inmemoriales. Este reino, conocido por sus habitantes como el Reino de las Estrellas, no era visible para ojos ajenos, pues las estrellas en el cielo tejían un velo mágico que lo ocultaba de la mirada curiosa de los humanos. Solo los elegidos, aquellos con un destino marcado por los dioses, podían encontrar el camino hacia Sarek. La magia de Sarek provenía de una piedra misteriosa conocida como el Corazón Estelar. Esta piedra, ubicada en el centro del Templo de las Sombras, era la fuente de poder que mantenía la paz y la prosperidad en el reino. Solo un guardián, elegido por las estrellas, podía custodiarla y mantener el equilibrio. La historia comienza cuando una joven llamada Selene, descendiente de una antigua línea de guardianes, descubre que es la última de su estirpe. Desde pequeña había escuchado historias sobre su abuelo, quien fue el último gran guardián del reino de Sarek. Su abuelo le había contado sobre la existencia de criaturas mágicas, como dragones, fénixes y seres inmortales que habitaban las tierras ocultas, pero ella nunca imaginó que su vida cambiaría por completo. Selene vivía en un pequeño pueblo al borde del bosque de Odrin, donde los árboles eran tan viejos como el tiempo mismo. A menudo se adentraba en el bosque, buscando respuestas que nadie podía darle. Sin embargo, una noche, mientras exploraba un claro iluminado por la luna, una figura encapuchada apareció ante ella. Era un anciano con ojos brillantes como las estrellas, quien, sin decir una palabra, la condujo hasta una cueva secreta donde reposaba un antiguo tomo, el libro de los guardianes. En ese instante, Selene comprendió que su destino estaba marcado. Debía regresar a Sarek para asumir su papel como la nueva guardiana. Sin embargo, no era una tarea sencilla, ya que el reino estaba en peligro. Una fuerza oscura, conocida como la Sombra del Eclipse, había comenzado a ganar poder. Esta entidad, nacida de la oscuridad más profunda, deseaba apoderarse del corazón estelar y sumergir el mundo en un eterno caos. Selene emprendió un largo y peligroso viaje hacia Sarek, guiada por las estrellas y protegida por los antiguos hechizos de su linaje. En su travesía, conoció a varios aliados: Arian, un hechicero con el poder de controlar los vientos; Cal, un guerrero de corazón noble pero atormentado por un oscuro secreto; y Eira, una elfa con habilidades para manipular la luz. Juntos, viajaron por tierras desconocidas, enfrentándose a criaturas míticas y desafíos imposibles. Al llegar a las fronteras del reino, la oscuridad ya había comenzado a infiltrarse. Los guardianes del reino, seres poderosos que custodiaban las puertas de Sarek, habían caído ante las fuerzas de la sombra. Selene, armada con la espada ancestral de los guardianes, enfrentó al líder de la oscuridad, un antiguo guardián caído, conocido como Zorat. Él había sido un discípulo de los primeros guardianes, pero su corazón se había corrompido por el deseo de poder y venganza. La batalla que siguió fue titánica.
Selene luchó con todo su ser, utilizando no solo su destreza con la espada, sino también la magia que fluía en su sangre. Mientras tanto, Arian conjuraba tormentas para debilitar a los seguidores de Zorath, Cal se enfrentaba a los guerreros corruptos, y Eira usaba su luz para iluminar los rincones más oscuros del reino. Pero fue en el Templo de las Sombras donde la verdadera prueba se presentó. Zorath, al saber que Selene era la última guardiana, intentó absorber el poder del corazón estelar, fusionando su oscuridad con la piedra ancestral. La magia del corazón estelar, sin embargo, no podía ser controlada por alguien con un alma corrompida. Selene, guiada por las visiones de los antiguos guardianes, se enfrentó a Zorath en un duelo final, en el que la luz y la oscuridad se entrelazaron en una danza de fuerzas opuestas. Con un último esfuerzo, Selene utilizó el poder puro de su linaje y la fuerza de su voluntad para restaurar el equilibrio. Al final, Zorath fue derrotado, pero el corazón estelar se desintegró, liberando toda su magia en un estallido de luz cegadora. Selene, ahora transformada por la magia del corazón, se convirtió en la nueva fuente de poder del reino. Sin embargo, su sacrificio fue grande. Su cuerpo ya no era humano, sino un ser etéreo, hecho de pura energía cósmica. El reino de Sarek, aunque libre de la amenaza oscura, quedó marcado para siempre por el sacrificio de la última guardiana. Las estrellas, al ver el heroísmo de Selene, decidieron otorgarle una nueva forma, convirtiéndola en un ser inmortal que vigilaba el reino desde las alturas, protegiendo la paz y guiando a los nuevos héroes que surgirían en el futuro. El reino de Sarek continuó prosperando, aunque siempre bajo la luz de las estrellas, recordando a todos que el poder de la magia, cuando se utiliza con sabiduría y amor, puede mantener a raya incluso las sombras más oscuras. Este relato se adentra en un mundo de magia, sacrificio y destino, donde la lucha entre la luz. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Si la oscuridad es constante y los héroes deben enfrentarse a pruebas que los transforman para siempre. La leyenda de los herederos de la luz. Tras la victoria de Selene y su transformación en un ser inmortal, el reino de Sarek continuó su marcha hacia una era de paz, pero con el paso de los siglos, la memoria de los grandes héroes comenzó a desvanecerse. Las estrellas, aunque vigilantes, eran ahora solo un susurro en la brisa, y el corazón estelar, que una vez había sido el faro de poder, ahora solo existía como una leyenda. Sin embargo, las fuerzas oscuras nunca desaparecen por completo. En los rincones más remotos del reino, bajo la oscura superficie de la Tierra de Sombras, un grupo de seres oscuros comenzó a resurgir. Criaturas que se alimentaban de la desesperación y el miedo, conocidos como los Eclipse, demonios nacidos del vacío entre las estrellas, comenzaron a retomar su poder, alimentándose de los vestigios de la magia perdida. Mientras tanto, en las tierras cercanas al bosque de Odrin, un niño llamado Erien, hijo de un humilde herrero, comenzaba a tener sueños extraños. En ellos, las estrellas le hablaban, advirtiéndole de una sombra creciente y mostrándole fragmentos de la antigua batalla entre Selene y Zorath. Sin saberlo, Erien era un descendiente lejano de la sangre de los guardianes, y su destino estaba entrelazado con el del reino de Sarek. Un día, mientras paseaba por el borde del bosque, Erien encontró una antigua espada enterrada entre las raíces de un árbol, la misma espada que Selene había empuñado durante su última batalla. La hoja estaba cubierta de runas olvidadas y una energía extraña emanaba de ella. Cuando la tocó, un torrente de visiones lo envolvió, y las estrellas le hablaron nuevamente: el tiempo de los guardianes ha regresado.
El sacrificio de Selene debe ser honrado, y la oscuridad nunca debe volver a reclamar lo que le pertenece. Desconcertado pero decidido, Erien emprendió un viaje para encontrar respuestas. A lo largo de su camino, conoció a 3 nuevos aliados: Rie, una maga que había estudiado los antiguos textos sobre los guardianes y las estrellas; Faelan, un elfo con el don de ver el futuro a través de los sueños; y Deries, un guerrero errante con un pasado lleno de misterios y secretos. Juntos, viajaron por las tierras de Sarek, descubriendo que las fuerzas oscuras ya estaban preparándose para otra invasión. En el camino, los nuevos héroes enfrentaron desafíos y monstruos que los pusieron al límite, pero también aprendieron a confiar en sus habilidades y en el vínculo que compartían. Rie, con su conocimiento de la magia olvidada, descubrió que los eclipses no solo eran sombras físicas, sino entidades que corrompían la voluntad de los seres vivos. Faelan, por su parte, soñó con una gran oscuridad que emergía del mismo templo de las sombras, un lugar que hasta entonces había permanecido sellado. Cuando llegaron al templo, encontraron que la puerta estaba sellada por una magia poderosa. Sin embargo, la espada de Erien comenzó a brillar, como si la misma energía del corazón estelar aún residiera en ella. Con un gesto firme, Erien desenvainó la espada, y un rayo de luz surgió, abriendo el templo y revelando el peligro que acechaba dentro. En su interior, la verdad salió a la luz: Zorath no había muerto. En realidad, su esencia había quedado atrapada en las entrañas del templo, esperando el momento adecuado para liberarse. La sombra de Zorath había estado manipulando a los eclipses desde las sombras, y ahora su fuerza era tal que podía dominar incluso a los héroes más poderosos. Con el templo lleno de oscuridad, Erien y sus compañeros se enfrentaron a las fuerzas de Zorath, que habían corrompido la tierra misma. Pero Zorath, al darse cuenta de que el espíritu de Selene aún vivía en las estrellas, se propuso desatar un poder aún mayor, el eclipse final, un hechizo que absorbería toda la luz de Sarek y de las estrellas mismas, dejando al reino en una eterna noche. Erien, sin embargo, no estaba solo. Al alzar la espada, una fuerza desconocida, la voluntad de los antiguos guardianes, se unió a su cuerpo. La espada brilló como nunca antes, y las estrellas, a través de él, comenzaron a regresar a Sarek. Erien, guiado por el sacrificio de Selene y el legado de los guardianes, luchó con todo su ser contra Zorath. Mientras la batalla se libraba en las sombras, la magia de la espada comenzó a desintegrar la oscuridad que Zorath había invocado. Finalmente, Erien logró atravesar el corazón oscuro de Zorath con la espada, y la oscuridad comenzó a disiparse. El eclipse final fue detenido, pero el precio fue alto. La espada se rompió, y la última chispa de magia que quedaba en Sarek se desvaneció con la luz de las estrellas. En ese momento, Erien entendió que no podía vencer la oscuridad solo con la fuerza de la magia, sino con la luz de la esperanza que él y sus compañeros representaban. Sarek, aunque salvado una vez más, perdió su antigua gloria. Pero con la caída de Zorath, la semilla de una nueva era comenzó a crecer. Las estrellas, en reconocimiento a los esfuerzos de Erien y sus amigos, les otorgaron una nueva misión: proteger las tierras de Sarek desde las sombras, guiando a futuros héroes y manteniendo la paz. El legado de los guardianes continuó, no solo en la memoria de Erien y sus compañeros, sino en el corazón de todo aquel que creyera que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre había una chispa de luz dispuesta a brillar. Y así, el reino de Sarek comenzó a sanar, esperando el día en que nuevas leyendas emergieran de las estrellas, dispuestas a enfrentar cualquier sombra que osara amenazar la paz que tanto había costado conservar. El legado de la luz y las sombras. Tras la caída de Zorath y el sacrificio de Erien, Sarek quedó marcado por un nuevo equilibrio. Las estrellas ya no solo brillaban sobre el reino, se habían convertido en la guía de los nuevos guardianes. Pero el mundo no era el mismo. Los ecos de la batalla aún resonaban en cada rincón, y las heridas del pasado no se sanarían de inmediato. La magia había perdido parte de su poder, y la gente del reino comenzaba a temer que la oscuridad pudiera resurgir una vez más. Erien, Rie, Faelan y Deries, ahora conocidos como los héroes del eclipse, se convirtieron en leyendas vivientes. La gente viajaba de todo el reino para escuchar sus relatos, aprender de su sabiduría y buscar su consejo. Sin embargo,
A medida que los años pasaban, el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más grande. Sarek estaba cambiando, y con él, el mundo de la magia. En las tierras lejanas de los desiertos de Aldira, un antiguo mal despertaba. Durante siglos, los vigilantes del sol, una orden de místicos que había protegido las fronteras de Sarek desde la época de los primeros guardianes, habían mantenido sellado un portal oscuro, un acceso hacia el reino de las sombras. Este portal había sido construido por los antiguos dragones, criaturas que alguna vez se aliaron con los guardianes, pero que al final se retiraron a las profundidades del mundo al darse cuenta de que la magia en exceso podría destruir el equilibrio del reino. El portal, sellado por siglos, comenzaba a debilitarse. Los vigilantes, conscientes de que el mal acechaba nuevamente, enviaron un mensajero a Sarek, alertando a los héroes del eclipse. El mensaje era claro: el sol ha comenzado a oscurecerse, y las sombras se están despertando. Erien y sus compañeros, aunque sabían que su tarea aún no había terminado, no podían imaginar que esta nueva amenaza sería aún más poderosa que la oscuridad de Zorath. Viajarían al desierto de Aldira para enfrentarse a este nuevo mal, pero esta vez, no solo dependían de la magia, sino de la sabiduría antigua y de los secretos que los dragones guardaban. Al llegar a las ruinas del templo de los vigilantes, los héroes se encontraron con un antiguo dragón, llamado Erindor. Este dragón, una criatura de escamas doradas y ojos como pozos de estrellas, había sido uno de los últimos guardianes de los portales. Su voz resonaba como un trueno distante cuando habló: el portal está roto, y con él, las barreras entre los mundos. Los vigilantes del sol ya no pueden detener lo que se avecina. Solo aquellos con sangre de guardián pueden hacerlo. Rie, al escuchar estas palabras, recordó una antigua profecía que había leído en los libros olvidados de la Torre de los Sabios: cuando el sol se oscurezca y la última de las estrellas se apague, el guardián que herede su luz será quien selle la oscuridad, pero solo a costa de su propia luz. Erien comprendió de inmediato. Su destino estaba entrelazado con el de las estrellas, y si el portal no se cerraba, las sombras consumían todo a su paso. Pero la batalla que se avecinaba no era solo contra las fuerzas oscuras, sino también contra el sacrificio inevitable que él tendría que enfrentar. El grupo viajó hasta el corazón del desierto, donde el portal oscuro se encontraba. La oscuridad que emanaba de él era palpable, y las criaturas que habían quedado atrapadas en su interior comenzaban a desbordarse en el mundo real. Eran monstruos sombríos, con cuerpos retorcidos y ojos vacíos, que se alimentaban de las almas perdidas. El enfrentamiento fue brutal. Darius y Faelan se enfrentaron a las hordas, mientras Erien y Rie trataban de sellar el portal. Rie utilizó su magia para reforzar las barreras del portal, pero sabía que no sería suficiente. Solo la espada rota de Erien, la misma que había usado para derrotar a Zorath, tenía el poder de sellar la entrada a las sombras para siempre. Sin embargo, al empuñar la espada, Erien sintió cómo la energía de las sombras comenzaba a corromper su alma. La profecía era clara: el portal podía cerrarse, pero a un costo. Erien sabía que si usaba el poder de la espada, perdería la luz de las estrellas que lo había guiado hasta ese momento. La oscuridad intentó seducirlo, pero su voluntad, alimentada por sus amigos y por el amor al reino, resistió. Con un grito de determinación, Erien levantó la espada hacia el cielo. Una explosión de luz cegadora llenó el desierto, y el portal se cerró, disipando la oscuridad que había comenzado a engullir el mundo. Las criaturas sombrías se desvanecieron, y el sol, aunque marcado por las cicatrices del enfrentamiento, comenzó a brillar de nuevo. Pero el sacrificio de Erien fue inevitable. Al cerrar el portal, la luz que había residido en él comenzó a apagarse. Como Selene antes que él, Erien se desvaneció en el aire, convirtiéndose en una estrella más en el firmamento. Las últimas palabras que dejó fueron: que la luz de las estrellas guíe siempre a los guardianes, y que nunca olvidemos el precio de la paz. Rie, Faelan y Darius, ahora profundamente marcados por la pérdida de su amigo, regresaron a Sarek, donde el pueblo los recibió como héroes, pero también como portadores de una tristeza que solo los grandes sacrificios pueden provocar. La paz regresó una vez más, pero las estrellas en el cielo brillaron con una nueva intensidad, como si siempre recordaran que la luz, aunque eterna, solo perdura cuando se lucha por ella,
y cuando los héroes se entregan, incluso a costa de su propia existencia. Y así, el reino de Sarek siguió adelante, en la certeza de que las sombras siempre intentarían regresar, pero también en la esperanza de que la luz de los guardianes jamás se apagaría por completo. Con el sacrificio de Erien, la historia de los héroes del eclipse pasó a ser leyenda, y en cada estrella, un nuevo guardián nacía, listo para luchar cuando el destino lo exigiera. La profecía del último guardián. Años pasaron tras la caída de Erien, y el reino de Sarek floreció en una época de relativa paz. Las generaciones venideras crecieron con las historias de los héroes del eclipse, las cuales se convirtieron en leyendas vivientes, contadas al calor de la hoguera, con las estrellas brillando en el cielo como un recordatorio de los sacrificios realizados. Sin embargo, el equilibrio nunca es eterno, y las semillas de la oscuridad siempre aguardan el momento de resurgir. En los rincones más remotos de Sarek, más allá de las tierras conocidas, una nueva fuerza estaba creciendo, alimentada por las sombras del pasado. En las profundidades de las montañas del crepúsculo, un culto oscuro, conocido como la sombra de la noche, había descubierto los secretos olvidados de los antiguos dragones y las fuerzas cósmicas que gobernaban los portales entre mundos. Con esta sabiduría oscura, comenzaron a abrir portales hacia dimensiones desconocidas, trayendo consigo horrores aún más terribles que los eclipse. Al mismo tiempo, en las islas del oeste, una joven llamada Lysandra, hija de un marinero, soñaba con el reino perdido de Sarek. Desde pequeña, había tenido visiones extrañas de un palacio rodeado de estrellas, donde guerreros con ojos de fuego luchaban contra un mal antiguo. A menudo veía figuras en sus sueños, guerreros que se desvanecían en la niebla, pero que dejaban atrás un mensaje: el último guardián está por nacer. El ciclo se repetirá. Lysandra, aunque apenas comprendía el significado de esos sueños, sentía una conexión profunda con ellos. Cuando cumplió 16 años, decidió partir en busca de respuestas. Se embarcó en un viaje hacia Sarek, ignorante de su verdadera herencia, hasta que una tormenta mágica la arrastró hasta la orilla de un lugar desconocido. Allí, en una isla cubierta de ruinas, encontró un antiguo templo dedicado a los dragones, con símbolos que parecían estar vivos, resonando con una energía ancestral. Dentro del templo, Lysandra encontró un antiguo espejo de cristal, en el que vio su reflejo distorsionado por una poderosa luz que la envolvía. Ante sus ojos, una figura apareció en el cristal: Selene, la antigua guardiana, cuyo espíritu aún vagaba por el reino. Tú eres la última herencia de los guardianes, Lysandra, dijo la figura en un susurro etéreo. Tu sangre, ligada a las estrellas, te ha elegido. El equilibrio está nuevamente en peligro. Solo tú puedes detener la sombra que se acerca. Con estas palabras, Lysandra comprendió la gravedad de su destino. El último guardián había nacido, y la magia ancestral de Sarek la había elegido. Pero no estaba sola. Un viejo pergamino, encontrado en las ruinas del templo, le reveló un plan ancestral: para sellar la oscuridad que se acercaba, debía reunir a los héroes de Sarek, aquellos que una vez lucharon junto a Erien y sus amigos, y restaurar el antiguo vínculo entre las estrellas y la tierra. Acompañada por un grupo de nuevos aliados, un joven druida llamado Kaelen con la habilidad de hablar con los espíritus de la tierra, Elira, una guerrera con una fuerza sobrehumana que había sido criada en las tierras desérticas del sur, y Thoren, un enigmático mago que provenía de las ciudades flotantes del este. Lysandra emprendió un viaje hacia Sarek, donde las fuerzas oscuras ya comenzaban a expandirse. Al llegar, descubrieron que la sombra de la noche había comenzado a abrir portales en varias regiones del reino, liberando criaturas del abismo. En la ciudad de Baltor, el primer portal había sido abierto, y con él, la sombra se había deslizado entre las grietas del mundo, corrompiendo a los corazones más débiles. Lysandra, guiada por las visiones de Selene y las estrellas, lideró a su grupo en la batalla para sellar estos portales. Sin embargo, el poder de la oscuridad era vasto, y los sombra de la noche no solo eran criaturas físicas, sino que también podían manipular las mentes y las almas. Cada batalla parecía dejar una cicatriz más profunda en el reino, pero Lysandra no podía rendirse. En las profundidades del Templo de las Sombras, Lysandra y sus amigos se enfrentaron al líder de los Sombra de la Noche, un hombre conocido como Barot.
un antiguo hechicero que había sido consumido por el deseo de dominar los portales entre los mundos. Barot, al ser el último sobreviviente de un linaje de magos que se habían corrompido en la búsqueda del poder absoluto, reveló que había manipulado el destino de Erien, Selene y todos los héroes anteriores. La batalla contra Barot fue feroz y desgarradora, pues él no solo controlaba magia oscura, sino que también podía invocar los recuerdos y las almas de los caídos, desbordando a los héroes con el peso de la culpa y el sacrificio. Lysandra, con el apoyo de sus compañeros, descubrió que la única manera de derrotar a Barot era restaurar el vínculo entre los antiguos guardianes y las estrellas. Al invocar la magia ancestral de Sarek, Lysandra permitió que el espíritu de Erien y los demás héroes pasados se unieran en su corazón, otorgándole un poder inmenso y, al mismo tiempo, un precio. Su alma también quedaría atrapada en el reino de las estrellas. Con un grito de determinación, Lysandra utilizó todo el poder de los antiguos guardianes para sellar los portales de la oscuridad, destruyendo a Barot y disolviendo la sombra de la noche. Sin embargo, como se había predicho, su sacrificio fue necesario. Lysandra desapareció en una explosión de luz, dejando atrás una estela de estrellas brillando en el cielo. El reino de Sarek, una vez más, había sido salvado, pero a un costo terrible. Las leyendas de los guardianes, desde Erien hasta Lysandra, siguieron vivas, narradas a las generaciones venideras. Y aunque la paz había sido restaurada, siempre existió la certeza de que, mientras las estrellas brillaran en el cielo, un nuevo héroe nacería cuando el reino necesitara su luz. Y así, la historia de Sarek continuó, con la promesa eterna de que la luz, por más que se apague, siempre regresará cuando la oscuridad más profunda lo reclame. El renacer de la luz. Los años pasaron, y la historia de Lysandra, la última guardiana, fue grabada en las piedras de Sarek. Su sacrificio, aunque doloroso, se convirtió en la semilla de una nueva era de esperanza. El reino de Sarek continuó prosperando, pero los ecos de la oscuridad aún resonaban en los corazones de aquellos que recordaban las batallas pasadas. Con el paso del tiempo, los portales sellados por Lysandra comenzaron a resquebrajarse, y una nueva generación de héroes se levantó, dispuesta a proteger lo que los anteriores habían dejado atrás. Sin embargo, este nuevo tiempo trajo consigo más preguntas que respuestas. Las estrellas, siempre presentes, ya no emitían la luz radiante que antes guiaba a los guardianes. Algunos decían que la conexión entre los mundos se estaba desvaneciendo, mientras otros creían que la magia de Sarek simplemente había perdido su fuerza. En el norte, donde las tierras se perdían en las montañas heladas y el viento era cortante como el acero, un joven llamado Erayan despertó con extrañas visiones. Desde niño, había soñado con un vasto campo de estrellas, donde los espíritus de antiguos héroes danzaban en la oscuridad. Pero lo más extraño de sus visiones era la figura de una mujer que emergía de la niebla, Lysandra, cuya luz había sido extinguida, pero cuya esencia aún parecía latir en los rincones del mundo. A medida que Erayan crecía, sus visiones se volvieron más intensas. Durante una de sus exploraciones por las montañas, encontró un antiguo artefacto cubierto por hielo eterno, un cristal que parecía resonar con un poder familiar, el mismo poder que había sentido en los relatos de los héroes del eclipse. Al tocarlo, un torrente de energía lo envolvió, y las palabras de Lysandra, susurradas en su mente, lo despertaron. Erayan, el último guardián aún debe nacer. La luz ha caído, pero una nueva esperanza está por levantarse. El ciclo continúa, y el reino de Sarek necesita tu fuerza. La oscuridad nunca duerme. Erayan, aunque atónito por la revelación, sintió una determinación inquebrantable. No sabía exactamente cómo o por qué, pero sabía que debía embarcarse en una nueva misión para restaurar el equilibrio entre los mundos y devolver la luz a Sarek. En su viaje, Erayan encontró a otros que, como él, estaban conectados con un destino mayor. Una joven llamada Astrid, descendiente de los antiguos vigilantes del sol, quien poseía el poder de invocar la luz del día, Cad, un anciano alquimista que había sido uno de los últimos en estudiar los textos antiguos sobre los dragones y los portales, y Finian, un misterioso joven capaz de manipular las corrientes de aire, como si hablara con los vientos. Juntos, unieron fuerzas y comenzaron a rastrear los antiguos puntos de energía del reino,
buscando las raíces de la magia perdida. Su búsqueda los llevó a la ciudad de la eternidad, un lugar que se encontraba entre los límites del mundo físico y el reino de las estrellas. Allí, se decía, se encontraba el último vestigio de la antigua conexión con los guardianes y el lugar donde Lisandra había sellado su sacrificio. En las profundidades de la ciudad, una gran torre, la Torre de los Espíritus, aguardaba. Pero cuando llegaron, descubrieron que la torre estaba custodiada por sombras etéreas, fragmentos de los portales que se habían desmoronado, ahora atrapados entre los mundos. Las almas de aquellos que habían caído en la batalla contra la oscuridad, incluidos los de Erien y sus compañeros, deambulaban por los pasillos de la torre, buscando la liberación. Erayan y sus compañeros comenzaron a enfrentarse a las sombras que protegen la torre. Astrid invocó rayos de luz para disolver las criaturas, Cad usó su alquimia para desactivar los antiguos sellos que bloqueaban el camino, y Finian, con su control sobre el viento, guió al grupo a través de las trampas que aún acechaban. Sin embargo, el mayor desafío era el que aguardaba en lo alto de la torre, el espíritu de Lisandra, aún atrapado entre los mundos. Al llegar a la cima de la torre, Erayan se encontró con la imagen de Lisandra, su rostro marcado por la batalla y la tristeza. Pero en sus ojos había una chispa de esperanza, y al verla, Erayan sintió que toda la energía del universo lo rodeaba. En ese momento, comprendió que su destino no solo era continuar el legado de los héroes, sino restaurar la conexión entre los mundos, devolver la luz a las estrellas y liberar las almas atrapadas en la torre. Lisandra, al ver a Erayan, sonrió con tristeza y dignidad. El tiempo ha llegado, dijo, pero solo un sacrificio puede restaurar el equilibrio. Si quieres devolver la luz a Sarek y a las estrellas, debes ser tú quien lleve el peso de esta carga. Erayan, sin dudar, aceptó su destino. Era consciente de que el sacrificio era una parte esencial del ciclo, pero también sabía que la luz siempre renace, aunque a un costo. Con la ayuda de sus amigos, utilizó el cristal antiguo, la esencia de Lisandra y la magia combinada de los guardianes para abrir un portal hacia el reino de las estrellas. Cuando Erayan cruzó el umbral, el reino de Sarek brilló nuevamente con una luz resplandeciente. Las estrellas en el cielo se encendieron como nunca antes, y el portal que había sellado la oscuridad se cerró por completo. Pero en el proceso, Erayan se convirtió en parte del tejido estelar, su alma ahora entrelazada con la de los antiguos guardianes. A través del sacrificio de Erayan, Sarek fue salvado una vez más. La luz regresó, y los héroes del pasado fueron liberados de su prisión entre los mundos. Sin embargo, la lección más grande que quedó para las generaciones venideras fue que la lucha contra la oscuridad nunca se detendría. Los guardianes, aunque separados por el tiempo, seguirían protegiendo Sarek desde las estrellas, siempre listos para regresar cuando el reino más lo necesitara. Así, la historia de Sarek continuó, un ciclo interminable de luz y sombra, de sacrificio y esperanza, siempre bajo el brillo vigilante de las estrellas. El renacer de los guardianes. Tras el sacrificio de Erayan y el restablecimiento del equilibrio, el reino de Sarek floreció nuevamente. El brillo de las estrellas nunca fue tan brillante, y la gente vivió en paz, recordando con reverencia a los héroes que habían sacrificado todo para salvarlos. Sin embargo, como siempre ocurre en los ciclos de la vida y la magia, la tranquilidad no dura para siempre. Con los años, los ecos de la oscuridad comenzaron a resonar de nuevo, pero esta vez de una manera más sutil. Los viejos relatos hablaban de la sombra silente, una entidad ancestral que, a diferencia de la feroz oscuridad de Zorath o la manipulación de Barot, no luchaba con violencia ni con fuerzas físicas. La sombra silente susurraba, atraía a aquellos con corazones débiles y sembraba desconfianza. El pueblo de Sarek empezó a experimentar extrañas pérdidas de memoria, confusión y, lo más perturbador, la sensación de ser observados por algo invisible, algo que no podía ser tocado ni derrotado. En las tierras lejanas, en un rincón olvidado de Sarek, un niño llamado Rayen comenzó a tener visiones en las que veía un campo de sombras, y una figura sin rostro lo llamaba, susurrándole secretos de un pasado que no entendía. Pero Rayen no estaba solo. Desde que su familia había caído en desgracia, él había sido cuidado por un misterioso anciano conocido como el Guardián del Silencio,
quien le enseñó a escuchar el murmullo de las estrellas y las voces que aún resonaban en las ruinas de antiguos templos. El guardián del silencio, un hombre viejo con una sabiduría que parecía pertenecer a otros tiempos, le explicó a Rayen que la sombra silente no podía ser derrotada con espada o magia, sino con entendimiento y unidad. La sombra, aunque antigua, tenía una misión: despojar al reino de Sarek de su memoria colectiva, robar las historias y las leyendas que daban poder a sus guardianes. La oscuridad que busca la memoria es la que despoja de identidad, le dijo el anciano. Solo aquellos que recuerdan el pasado pueden forjar el futuro. Rayen, aunque joven e inexperto, sintió una conexión profunda con las palabras del anciano. Decidió que debía ir en busca de los restos de los héroes olvidados, aquellos cuyas historias se estaban desvaneciendo. Mientras más viajaba, más se encontraba con personas que, aunque aún vivían, habían perdido el rumbo. La magia de Sarek parecía estar debilitándose, y la gente comenzaba a olvidar. En su camino, Rayen encontró a un grupo de jóvenes llamados los Caminantes de la Memoria, una hermandad secreta que había estado preservando las antiguas leyendas del reino. Estaban dispersos por Sarek, guardando los relatos y símbolos de los héroes que una vez lucharon por la luz. Entre ellos se encontraba Aile, una joven sanadora con el poder de restaurar recuerdos perdidos, y Leif, un guerrero con la habilidad de invocar sombras para enfrentarse a la oscuridad, pero que temía a la sombra silente más que a cualquier enemigo tangible. Juntos, Rayen y los Caminantes de la Memoria comenzaron a desentrañar el misterio de la sombra silente. Descubrieron que la entidad había sido creada mucho antes de Sarek, en un tiempo en que la magia misma era joven. Los primeros guardianes habían sellado esta sombra, pero no la habían destruido, pues sabían que la memoria era tan crucial para el reino como la luz misma. La sombra silente había estado esperando pacientemente en las grietas de la historia, esperando que la gente olvidara para poder devorar los recuerdos. En las ruinas de un antiguo templo, Rayen y sus compañeros encontraron un artefacto olvidado, una piedra que contenía las últimas palabras de los héroes caídos. Al tocarla, las visiones de los antiguos guardianes llenaron el aire, mostrándoles la verdad de la sombra silente. Es el guardián del olvido, susurraron las voces. Solo cuando los recuerdos sean restaurados, la luz podrá brillar nuevamente. Rayen entendió lo que debía hacer. Para enfrentar a la sombra silente, no podía recurrir a la fuerza física o a la magia bruta. Necesitaba reunir a los descendientes de los guardianes, aquellos que aún portaban en su sangre la herencia de los héroes del pasado. Debía restaurar los recuerdos perdidos, devolver las historias que daban forma al alma de Sarek. Viaje tras viaje, Rayen y los Caminantes fueron reunidos por los descendientes de los héroes olvidados. Descubrieron a jóvenes con habilidades heredadas de sus antepasados: Erindor, descendiente de los dragones; Selene, una joven capaz de manipular las estrellas; y Erien, cuyas habilidades con la espada eran legendarias, aunque su memoria había sido casi borrada por la sombra silente. Al enfrentarse a la sombra silente en su último refugio, en las profundidades del olvido, los héroes reunidos, con sus corazones llenos de las historias y sacrificios del pasado, lucharon contra la oscuridad de manera diferente. En lugar de enfrentarse con espadas, invocaron la memoria misma de Sarek, los sacrificios de Erien, la sabiduría de Lysandra, la valentía de Faelan, la lealtad de Rie. Cada uno recordó las leyendas que los precedieron, y con ello, las sombras comenzaron a desvanecerse. La sombra silente no pudo resistir el poder de la memoria colectiva restaurada. Al final, se deshizo en el aire, dejando atrás un reino renovado, con las estrellas más brillantes que nunca. Sarek había aprendido una valiosa lección: no es solo la magia o la fuerza lo que mantiene la paz, sino la memoria, el reconocimiento de los sacrificios del pasado, y la conexión de cada generación con las que la precedieron. Rayen, Aile, Leif y los demás descendientes de los héroes restauraron las historias perdidas, y con ellas, devolvieron la verdadera fuerza de Sarek. La historia de los guardianes continuó, y aunque el ciclo de la luz y la oscuridad siguió su curso, Sarek nunca olvidó el poder de las historias y los recuerdos que los mantenían unidos. Así, las estrellas brillaron en el cielo, siempre vigilantes, como un recordatorio de que la memoria, aunque olvidada por un tiempo, siempre puede ser restaurada. Y los guardianes, aunque separados por las edades,
seguían siendo parte del mismo ciclo eterno de luz y sombras. El ciclo infinito. Después de la derrota de la sombra silente y el renacimiento de las leyendas olvidadas, Sarek vivió una era de armonía sin precedentes. Los descendientes de los héroes restauraron las antiguas ciudades y templos, reconstruyendo no solo las estructuras, sino también los lazos perdidos entre las generaciones. Los caminantes de la memoria se convirtieron en una orden respetada, y su misión fue clara: asegurar que las historias nunca se olvidaran, que cada sacrificio y cada victoria se transmitiera a través del tiempo. Las canciones de los guardianes fueron cantadas en cada rincón del reino, y las estrellas, que brillaban con fuerza renovada, eran ahora vistas como guías, como los ojos de aquellos que habían luchado por la paz. Pero como sucede con toda paz duradera, una nueva amenaza comenzó a gestarse en las sombras, aunque de manera muy diferente a las oscuridades anteriores. No era una fuerza externa la que se alzaba contra Sarek, sino una división interna, un susurro de duda que comenzó a crecer en el corazón del reino. Mientras los pueblos prosperaban y las leyendas florecían, un pequeño grupo de poderosos hechiceros comenzó a cuestionar la validez de las historias y las memorias del pasado. Creían que Sarek había crecido débil, que dependía demasiado de la memoria y no lo suficiente de la acción. Consideraban que los héroes del pasado no eran más que fantasmas, y que el reino debería avanzar sin las cadenas de las viejas tradiciones. Esta secta secreta, conocida como los Herederos del Vacío, tenía un solo propósito: liberar a Sarek de lo que consideraban una trampa de nostalgia. A través de antiguos rituales, comenzaron a invocar una nueva forma de magia, basada en el olvido. En lugar de restaurar recuerdos, buscaban borrar los más profundos, los más fundamentales, para que Sarek pudiera evolucionar sin el lastre de su historia. De manera silenciosa, comenzaron a manipular la mente de los ciudadanos, borrando las memorias de las generaciones pasadas, eliminando las canciones y las historias que mantenían unidos a los pueblos. Cuando el primer olvido ocurrió en las aldeas más alejadas, nadie comprendió de inmediato la magnitud de lo que estaba sucediendo. Familias enteras despertaron con la sensación de haber perdido algo esencial, como si las huellas del tiempo se hubieran borrado de su memoria. La magia de los Herederos del Vacío estaba funcionando. Pero no fue hasta que comenzaron a olvidarse incluso de los grandes héroes de Sarek que la gravedad de la situación se hizo evidente. Rayen, quien había guiado la restauración de las memorias perdidas, sintió una vez más el peso de su destino. Aunque la oscuridad de la sombra silente ya había sido derrotada, la manipulación de la memoria y el olvido representaba una nueva forma de amenaza. En la ciudad de los caminantes de la memoria, las estrellas comenzaron a apagarse, un presagio inquietante de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Rayen comprendió que la única manera de salvar Sarek nuevamente era enfrentarse al olvido de una forma distinta. Esta vez, no podía depender solo de los recuerdos de los antiguos héroes. No bastaba con restaurar el pasado, era necesario forjar un futuro basado en la comprensión y el equilibrio entre la memoria y la acción. Sarek debía aprender a coexistir con sus recuerdos, pero también a crear nuevos, para que nunca más una sombra pudiera amenazar la esencia misma del reino. Rayen se embarcó en una nueva búsqueda, acompañado de los descendientes de los héroes restaurados. Esta vez, sus viajes los llevaron más allá de Sarek, hasta las tierras olvidadas que existían entre los mundos. Allí, en los desiertos de cristal y los bosques de sueños, encontraron la raíz de la magia que los Herederos del Vacío habían invocado, una antigua entidad conocida como el Tejedor del Olvido. Esta criatura, más allá del tiempo, tejía las fibras de la memoria y el olvido, alimentándose de la desconexión entre los mundos y las eras. Al llegar al reino del Tejedor, Rayen y sus aliados se enfrentaron a desafíos aún mayores. El Tejedor no quería destruir Sarek, sino transformarlo. Su objetivo era enseñar a los habitantes de Sarek que los recuerdos eran una prisión, y que solo liberándose de ellos podrían alcanzar un futuro verdadero y sin limitaciones. Pero Rayen, armado con la sabiduría adquirida en su viaje, comprendió que sin memoria, sin las historias que habían forjado el corazón de Sarek, el reino perdería su alma. La batalla contra el Tejedor del Olvido no fue una lucha física, sino una lucha por el alma del reino. Mientras las tierras se desmoronaban a su alrededor,
Brian y los descendientes de los héroes lucharon con la fuerza de sus recuerdos y la convicción de que el futuro de Sarek debía ser construido a partir del pasado, no negado. Como respuesta, el tejedor intentó despojarlos de sus memorias, arrancándoles los momentos más preciados de sus vidas, pero cada vez que lo hacía, los recuerdos se regeneraban en ellos con mayor fuerza, como una llamarada de luz. En un último esfuerzo por salvar Sarek, Brian y sus aliados unieron sus corazones y mentes. Con un acto de sacrificio conjunto, enviaron un grito de unidad que resonó a través de los hilos del tiempo y el espacio. La memoria de Sarek se restauró, no solo con lo que había sido, sino también con lo que podía llegar a ser. El tejedor del olvido, incapaz de destruir la memoria colectiva, se desvaneció en la nada, dejando atrás un Sarek más fuerte, más sabio. Los habitantes del reino, ahora conscientes de lo que estaba en juego, aprendieron a valorar tanto el pasado como el futuro. En lugar de vivir en la sombra de lo que fue, comprendieron que el ciclo de luz y oscuridad era inevitable, pero que la clave para prevalecer era no temerle al olvido, sino abrazar los recuerdos que definían su identidad. El reino de Sarek floreció nuevamente, y las estrellas, ahora más brillantes que nunca, iluminaban el camino hacia un futuro lleno de nuevas historias por contar. Y aunque los guardianes de antaño ya no caminaban entre ellos, sus espíritus seguían vivos en la memoria colectiva, recordándoles a todos que la luz nunca se apaga por completo, y que, siempre que los recuerdos sean preservados, la esperanza y la lucha por el equilibrio nunca desaparecerán. El ciclo continuó, como siempre lo hacía, pero esta vez con una nueva comprensión: la memoria es tanto un vínculo como una llave, y mientras se mantenga viva, Sarek siempre encontrará su camino hacia la luz. El legado de los tejedores del tiempo. A pesar de la victoria sobre el tejedor del olvido, Sarek no permaneció completamente a salvo. La batalla que se libró en las tierras olvidadas había dejado cicatrices profundas, y aunque el reino fue restaurado, una parte de la magia ancestral había cambiado. El tiempo mismo parecía haberse resquebrajado en lugares aislados, creando distorsiones, grietas donde el pasado y el futuro se mezclaban. Al principio, estas alteraciones eran leves, objetos que aparecían de repente en lugares donde nunca antes estuvieron, figuras de leyendas que parecían caminar entre los vivos, y momentos que desaparecían y luego regresaban como si nunca hubieran pasado. Los habitantes de Sarek, aunque aliviados por la restauración de la memoria, pronto comenzaron a darse cuenta de que algo aún no estaba completo. Los recuerdos habían vuelto, sí, pero ¿qué ocurriría si los ciclos del tiempo, más allá de las historias, comenzaran a desmoronarse? Si los guardianes del pasado pudieran regresar y fusionarse con los héroes del futuro, podrían ambos coexistir sin alterar el equilibrio. Brian, quien había jugado un papel clave en restaurar la memoria colectiva, no pudo ignorar las perturbaciones que seguían surgiendo. Junto con los descendientes de los héroes y los caminantes de la memoria, comenzó a investigar las grietas en el tejido del tiempo. Fue en este proceso que descubrió una verdad aún más profunda: las alteraciones no solo eran causadas por el tejedor del olvido, sino también por una fuerza más antigua y desconocida, una entidad conocida como el tejedor del tiempo. Esta entidad, en lugar de manipular los recuerdos como lo hacía el tejedor del olvido, tejía los hilos del destino mismo. El tejedor del tiempo era una criatura que existía más allá del ciclo de la luz y la oscuridad, más allá de los héroes y los recuerdos. Su propósito no era destruir, sino mezclar las eras, creando una convergencia de destinos que alteraba la esencia misma del tiempo. A través de esta fusión de épocas, trataba de crear una realidad única, donde todos los momentos coexistieran simultáneamente, sin distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Brian y los caminantes de la memoria descubrieron que, a través de las grietas en el tiempo, podían ver las consecuencias de las acciones pasadas. Algunas de las visiones eran deslumbrantes: ciudades que nunca habían existido, héroes que habían caído en batallas que nunca ocurrieron. Otras eran aterradoras: sombras que recorrían lugares que solo existían en sueños, y seres de diferentes épocas luchando entre sí. Con la creciente inestabilidad, los antiguos héroes de Sarek, incluidos aquellos que habían muerto y cuyos recuerdos fueron restaurados, comenzaron a regresar a la tierra de los vivos, pero no todos llegaban con el mismo propósito. Algunos querían proteger la estabilidad de Sarek, mientras que otros,
influenciados por las distorsiones del tiempo, buscaban reescribir la historia para asegurarse de que sus propias vidas y victorias fueran preservadas, incluso a costa de alterar la existencia de otros. La presencia de estos héroes divergentes causó conflictos y desconfianza, ya que, aunque su luz era brillante, su deseo de reescribir el destino se convirtió en una sombra sobre el reino. El tejedor del tiempo, al darse cuenta de que sus hilos estaban siendo deshechos por la intervención de los vivos, decidió tomar una forma física para enfrentarse directamente con los habitantes de Sarek. Apareció ante Rayen y los caminantes de la memoria como una figura etérea, su cuerpo tejido de constelaciones y fragmentos de momentos olvidados. Su voz resonó a través de las fibras del espacio y el tiempo. El ciclo es eterno, dijo, y no sois más que piezas en mi tapiz. Vuestro tiempo y vuestros recuerdos son efímeros, pero mis hilos son infinitos. Debéis entender que todo es uno, que el pasado, el presente y el futuro no son más que una ilusión que se ha tejido en mi red. Rayen, temblando ante la magnitud de lo que enfrentaban, comprendió que la verdadera batalla no era solo por el reino, sino por el equilibrio mismo de la existencia. Si el tejedor del tiempo lograba fusionar todas las épocas en un solo hilo, la realidad tal como la conocían los habitantes de Sarek desaparecería, y el destino sería uno solo, una eternidad sin cambio ni crecimiento. Con su mente y corazón enfocados en salvar a Sarek, Rayen convocó a todos los descendientes de los héroes para que se unieran en la última confrontación. Ellos entendieron que el futuro ya no dependía únicamente de las leyendas, sino de su capacidad para actuar, aprender de sus errores y aceptar su propia responsabilidad en el tejido del tiempo. Juntos, desataron un poder sin igual, una magia que no solo restauraba el equilibrio, sino que desafiaba las propias leyes del tiempo. A través de sacrificios y alianzas entre las diferentes eras, Rayen y su grupo lograron enfrentar al tejedor del tiempo, deshaciéndolo parcialmente, pero dejando en su lugar una última advertencia. El tiempo no puede ser controlado. Ni los hilos que osjéis, ni los recuerdos que guardéis, serán eternos. El ciclo continuará, con o sin vosotros. Con su última amenaza, la figura del tejedor del tiempo se desvaneció, dejando tras de sí una sola semilla, una grieta en el espacio-tiempo. Aunque la amenaza había sido contenida, el reino de Sarek ahora entendía que su destino era impredecible. El ciclo de la luz y la oscuridad, el olvido y la memoria, siempre sería algo que debían mantener en equilibrio, pues el mismo tejido de la realidad estaba en constante cambio. Sarek continuó, con una nueva generación de héroes preparados para enfrentarse a cualquier desafío que pudiera surgir. Los caminantes de la memoria se convirtieron en los guardianes no solo de los recuerdos, sino de la historia que se estaba forjando ante ellos, conscientes de que, aunque el futuro no estaba escrito, ellos eran los tejedores de su propio destino. Y así, en el reino de Sarek, la guerra entre el pasado, el presente y el futuro nunca terminó. Cada generación vivió bajo la mirada vigilante de las estrellas, sabiendo que el verdadero desafío era aprender a equilibrar las lecciones del pasado con las posibilidades del mañana, y que, al final, todos eran parte del eterno tapiz del tiempo. El último hilo. Con el reino de Sarek reconstruido y el equilibrio de las eras restaurado, parecía que el reino podría finalmente vivir en paz. Sin embargo, los ecos de las palabras del tejedor del tiempo nunca dejaron de resonar en las mentes de aquellos que habían luchado para salvar la realidad. El ciclo continuará, con o sin vosotros. Estas palabras fueron una sombra persistente, recordando a Rayen y a los caminantes de la memoria que, aunque habían salvado Sarek, el tiempo y sus misterios eran mucho más profundos y complejos de lo que imaginaban. Las grietas en el tejido del tiempo, aunque selladas en su mayoría, no desaparecieron por completo. Algunos lugares de Sarek seguían siendo sensibles a las alteraciones temporales, donde el pasado y el futuro se fundían en un solo momento. Estas áreas, conocidas como los vórtices del tiempo, eran misteriosas y peligrosas, lugares donde la realidad se retorcía y los viajeros podían quedar atrapados entre las eras, sin poder regresar. Rayen, aunque había logrado restaurar la memoria colectiva y enfrentarse al tejedor del olvido y del tiempo, sentía una responsabilidad aún mayor: debía garantizar que los vórtices del tiempo no se expandieran y consumieran todo lo que conocían. El reino no podía permitir que el ciclo de alteraciones continuara,
pues no solo los recuerdos, sino también las propias almas de Sarek podrían perderse para siempre en esos abismos temporales. Así que, acompañado por los descendientes de los héroes restaurados y los caminantes de la memoria, Brian se embarcó en una nueva misión: viajar a los lugares donde el tiempo se desbordaba y cerrarlos para siempre. Sabían que este viaje podría llevarlos a confrontar las más profundas paradojas de la existencia, enfrentándose no solo a seres de otros tiempos, sino también a versiones distorsionadas de ellos mismos, atrapadas en los bucles de las alteraciones temporales. El primer vórtice que enfrentaron estaba en lo profundo de la antigua ciudad de Altera, un lugar que había sido el corazón de Sarek en tiempos olvidados. En su interior, el pasado y el futuro convergían, versiones antiguas de los guardianes, algunos conocidos, otros completamente ajenos, luchaban entre sí, como si una guerra sin fin estuviera librándose. Brian y su grupo tuvieron que enfrentarse a sus propios miedos y deseos, confrontando las versiones de sí mismos que habían sucumbido a la tentación de reescribir el pasado o cambiar su futuro. Cada vez que cerraban un vórtice, algo extraño ocurría: en lugar de restaurarse completamente, una ligera fractura quedaba en el espacio-tiempo, creando un nuevo hilo de posibilidades. Era como si cada acción que tomaran para reparar la realidad creara una bifurcación, una ramificación en el flujo del tiempo. La decisión de restaurar un vórtice llevaba a nuevas consecuencias que se extendían por todo el reino. Mientras avanzaban en su misión, comenzaron a descubrir algo aterrador: el tejedor del tiempo no había desaparecido por completo. Aunque su forma física había sido disuelta, sus hilos seguían presentes en los vórtices. Parecía que su propósito no era simplemente destruir Sarek, sino sembrar las semillas de un caos controlado, donde las versiones del tiempo se retorcieran para su propio beneficio. El tejedor había dejado fragmentos de su esencia en cada grieta, alimentándose del caos de las decisiones y los cambios. Brian, entonces, comprendió la verdadera magnitud de su misión. Para cerrar los vórtices, no bastaba con simplemente restaurar las eras al orden. Debían enfrentarse al tejedor de una manera definitiva, destruyendo los hilos de su existencia de una vez por todas, antes de que su influencia corrupta destruyera todo lo que conocían. Pero para hacer esto, necesitarían una última pieza de magia, un artefacto antiguo y casi olvidado: el hilo del primer tejido, la esencia primordial del tiempo. Este hilo, según las leyendas, era capaz de restablecer el equilibrio del tiempo de manera definitiva, pero con un costo: quien lo utilizara, perdería su conexión con el propio tiempo. La magia contenida en el hilo del primer tejido sería tan poderosa que, al restaurar el orden, borraría toda huella del que lo usara, incluso su propia existencia en el flujo temporal. Brian y los caminantes llegaron a la última grieta, un vórtice más grande que los anteriores, en las profundidades de la montaña de la eternidad. En su interior, las imágenes del pasado, presente y futuro se entrelazaban sin ningún orden, creando un torbellino de posibilidades. Para enfrentarse a esta última distorsión, Brian tomó la decisión de usar el hilo del primer tejido, sabiendo que su sacrificio sería necesario para restaurar el equilibrio definitivo. Cuando Brian activó el hilo, las aguas del tiempo se detuvieron. Todo se congeló: las estrellas en el cielo, las hojas de los árboles, las olas en el mar. El hilo comenzó a tejer, y lentamente, los vórtices se cerraron uno por uno, restableciendo la realidad en su forma original. El tejedor del tiempo, incapaz de seguir influyendo, desapareció por completo, dejando atrás solo las huellas de su paso. En el último momento, Brian vio cómo su propia imagen se desvanecía. Su figura se deshilachaba como si fuera parte de un sueño olvidado, mientras su memoria y su existencia comenzaban a desvanecerse. Los caminantes de la memoria, conscientes del sacrificio, intentaron detenerlo, pero era tarde. Brian ya no era parte del tiempo, ya no era parte de Sarek. El hilo había cumplido su propósito. Cuando el flujo del tiempo se restableció por completo, Sarek seguía en pie, pero algo había cambiado. La gente de Sarek nunca olvidó a Brian, aunque no recordaban exactamente quién había sido. En sus corazones, los ecos de su sacrificio permanecieron, y los caminantes de la memoria continuaron su misión, ahora más conscientes que nunca de que la lucha por el equilibrio entre la luz, la oscuridad, la memoria y el olvido no era un destino,
sino un ciclo perpetuo. Y así, el reino de Sarek siguió adelante, mientras las estrellas brillaban en el cielo, recordando a todos que el tiempo es, en su esencia, tanto un desafío como un regalo. Aunque los hilos de la historia se entrelazaran y deshicieran, siempre habría nuevas historias que contar, nuevos héroes que surgirían, y un equilibrio siempre cambiante que se debía preservar. El último hilo del tejedor, tejido por Rayen, ya no se encontraba en el tapiz del tiempo, pero su legado seguía vivo en el corazón de Sarek, un reino donde la memoria y el futuro caminaban de la mano, aprendiendo a convivir con el paso del tiempo.